Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.24 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un techo tiene una inclinación de 40 grados. Pregunta, ¿cuál debe ser el coeficiente mínimo de fricción estática entre la suela de un zapato y ese techo para evitar que una persona resbale? Muy bien, entonces nos piden calcular el coeficiente de fricción estática para que la persona no resbale del techo. Anteriormente ya hicimos un ejercicio en donde trabajábamos con una superficie inclinada y habíamos desglosado todo el ejercicio, habíamos hecho el diagrama de cuerpo libre para identificar lo siguiente, que ese resultado tenía que ser el siguiente: el coeficiente de fricción estática tiene que ser igual por lo menos a la tangente de ese ángulo de inclinación. Entonces quiere decir que si yo escribo en mi calculadora tangente de 40 grados, eso me da 0.84. Entonces quiere decir que yo necesito un coeficiente mínimo de 0.84, es decir, 0.85, de ahí en adelante. Eso es lo mínimo que necesito. Pero como nos quedaría muy corto el video, vamos a darle la explicación nuevamente de por qué llegamos a este resultado, de que el coeficiente de fricción tiene que ser igual, o por lo menos, a la tangente del ángulo. Bueno, vamos entonces a dibujar, digamos que la mitad del techo, que vendría siendo esta línea inclinada, y vamos a dibujar a la persona. Entonces ahí tendríamos a la personita. Muy bien, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre dibujando las fuerzas que están implicadas en este diagrama. Entonces tendríamos primeramente la fuerza más conocida, que vendría siendo el peso. Entonces el peso, como saben, siempre debe apuntar verticalmente hacia abajo. No importa que la línea de superficie esté inclinada, el peso siempre va a ir de manera vertical. Entonces ahí tendríamos la primera fuerza. Luego, la otra fuerza que tendríamos que identificar sería la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, o en este caso sobre la persona que está en dicha superficie. En este caso esa fuerza se le conoce como fuerza normal. Entonces ahí tendríamos la fuerza normal. Y a diferencia del peso, que siempre es una línea vertical hacia abajo, en este caso la normal no es una línea vertical hacia arriba, sino que es una línea perpendicular al plano o al piso, a la superficie, donde la persona o el objeto se encuentran sostenidos. Entonces aquí vemos que si yo bajara esta línea hacia acá, se formaría un ángulo de 90 grados, como una L, con la superficie del techo. Entonces ahí tendríamos nuestra fuerza normal. Y por último, la otra fuerza que está interactuando en esta situación vendría siendo la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre la debemos de suponer al contrario del movimiento. Entonces aquí lo lógico es que si la persona resbala, se vaya hacia abajo, no hacia arriba. Entonces por eso la fuerza de fricción la estamos apuntando hacia arriba, porque esta es la que impide que la persona se resbale. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos las fuerzas implicadas en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como es una situación de equilibrio, necesitamos plantear nuestras dos ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, aquí vamos a hacer algo que ya hicimos en el video pasado. En este caso, el eje X y el eje Y no van a ser dos líneas horizontales y verticales, sino que vamos a adaptar, voy a utilizar el mismo color, sino que vamos a adaptar los ejes y, por ejemplo, el eje X va a llevar la misma inclinación que el techo de la casa. Entonces el eje X viene siendo el mismo techo de la casa. Y en este caso, para que entre el eje X y el eje Y haya 90 grados, entonces el eje Y será una línea paralela a la fuerza normal. Entonces aquí, aunque no lo dibuje para no complicar el dibujo, aquí debemos de suponer que está el eje Y paralelo a esta línea normal. Muy bien, entonces ahí tenemos los ejes. Entonces es importante recordar que para plantear nuestras ecuaciones necesitamos que las fuerzas que están planteadas sean paralelas a alguna de estos dos ejes, ya sea el eje X o el eje Y. Entonces, por ejemplo, vemos que la fuerza de fricción está apuntando paralelamente en la dirección del eje X, entonces la fuerza de fricción no tiene ningún problema. Y lo mismo la fuerza normal lleva la misma dirección y el mismo sentido que el eje Y, que dijimos que vamos a suponer que está aquí. Pero tenemos aquí un problema con la fuerza W, con el peso, porque el peso no lleva ni la dirección en el eje X ni la dirección en el eje Y, sino que está actuando en los dos ejes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con fuerzas de esta naturaleza? Tenemos que descomponerlas.
Entonces aquí estamos sacando una componente, digamos, vertical, o sea, que vaya en la misma dirección que el eje Y, y aquí tendríamos una componente, digamos, horizontal, es decir, que lleve la misma inclinación que el eje X. Entonces a este le vamos a llamar WX y a este le vamos a llamar WY, aunque también se les conoce con otros nombres que a mí me gusta más utilizar, que es a WX le llamamos W tangencial. ¿Por qué? Porque vendría siendo como una línea tangente, digamos, a la superficie, apenas si roza a la superficie de donde está parada la persona. Y WY, si se fijan, es una fuerza contraria a la normal. Entonces a WY le vamos a llamar peso normal, es decir, la componente del peso que lleva la misma dirección que la normal. Recordar que dirección y sentido no es lo mismo, llevan la misma dirección pero diferentes sentidos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es asociar a WN y a WT, a las componentes, con el vector original, es decir, con el peso. Aquí tenemos que este ángulo es el ángulo de inclinación, que son los 40 grados, pero ¿cómo lo vamos a utilizar para asociar a estas componentes con su vector original? Bueno, va a ser de la siguiente manera. Voy a tomar otro color. Sería así. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una línea que es horizontal, es decir, lleva la misma dirección que esta línea morada punteada que puse aquí abajo. Entonces, si se fijan, igual aquí voy a dibujar otra línea que sería paralela al plano inclinado. Entonces, este ángulo de aquí viene siendo el ángulo que tenemos acá abajo, porque esta línea es paralela al plano inclinado y esta línea es paralela a esta que dibujé aquí abajo morada. Entonces aquí escribo el ángulo teta. Ok, luego aquí yo debo de entender o debo de saber que el ángulo que se forma entre esta línea morada, que es el peso Y o el peso N, como le quieran llamar, aquí lo voy a llamar peso Y, entre el peso Y y esta línea blanca hay 90 grados, ¿sí? Porque esta línea es perpendicular al peso que tengo aquí. Entonces quiere decir que esto más esto tienen que ser 90 grados. Entonces vamos a llamarle alfa, no importa con qué nombre lo llamemos, le vamos a llamar alfa. Ok. Ahora, ¿qué más puedo sacar de aquí? Bueno, también puedo sacar que entre esta línea blanca y esta línea azul, que es el peso, también hay un ángulo de 90 grados, porque esto es una línea horizontal y esto es una línea vertical. Entonces, si estos dos, este ángulo que hay entre la línea azul y la morada y el ángulo alfa son 90 grados, pues yo ya sé que alfa más teta también me dan 90 grados. Entonces, quiere decir que esto también mide el ángulo teta. Y entonces ese ángulo ya me sirve para asociar al peso original con sus dos componentes. Por ejemplo, ¿qué componente, o más bien en este caso se nos forma un triángulo rectángulo donde tenemos los clásicos cateto opuesto y cateto adyacente? En este caso, por ejemplo, WY, ¿qué cateto viene siendo a este ángulo? Pues vemos que es el cateto que está a un lado del ángulo, por lo tanto es el cateto adyacente. Entonces WY se asocia con el cateto adyacente y en consecuencia WX se asocia con el cateto opuesto. Entonces, ¿qué relación trigonométrica utiliza el cateto adyacente? Pues viene siendo el coseno. ¿Qué relación trigonométrica asocia al cateto opuesto? Pues viene siendo el seno. Entonces aquí voy a usar el coseno y aquí voy a usar el seno. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, si yo utilizo el seno, ¿qué es lo que me dice el seno? El seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo teta? Viene siendo WX, que mejor le voy a llamar WT. Entonces es la relación entre WT, que es el cateto opuesto, y la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa aquí? Pues viene siendo el peso. Entonces ahí tenemos al peso. Y de la misma manera vamos a relacionar al WN, que es la componente normal del peso, con el peso original. Entonces voy a escribir coseno del ángulo, aquí está, coseno del ángulo se asocia con el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente en este caso? Viene siendo la componente Y del peso, que es la componente normal. Entonces componente normal entre la hipotenusa nuevamente. Ya vimos que la hipotenusa pues es el peso. Y aquí lo más conveniente es que pase esto para acá multiplicando.
tengo que el peso está dividiendo, lo paso multiplicando, la misma razón aquí. Entonces me quedaría que WT, que ya me quedó completamente solo, porque el W lo paso para acá, WT es igual a W por el seno del ángulo. Bueno, aquí los ángulos vendrían siendo teta. Ahí está. Y por último me queda que WN es igual al peso original multiplicado por el coseno de teta. Muy bien. Entonces ahora ya tengo la relación que hay entre el peso original y las componentes de ese peso. Pero lo que ya me sirve es que las componentes ya llevan las mismas direcciones que los ejes que establecimos para este ejercicio. Entonces ahora sí, planteo mis ecuaciones de equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿quiénes están interactuando en el eje X? Viene siendo la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción está actuando a la derecha, la voy a considerar positiva. Entonces ahí me queda fuerza de fricción. Y en este caso veo que la otra fuerza que está interactuando en el eje X, es decir, que va en la misma dirección que esta línea, es el peso X, o mejor llamado también el peso tangencial o la componente tangencial del peso. Esa lleva el sentido contrario, por lo tanto la voy a poner negativa. Entonces me va a quedar menos WT es igual a 0. ¿Por qué? Porque ya no hay más fuerzas que estén actuando en el eje X. Y ahora planteo la otra ecuación. Entonces me queda sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Vendría siendo la normal y vendría siendo la componente Y del peso, que mejor le llamé componente normal. Entonces me queda menos la componente normal del peso. ¿Por qué menos? Porque apunta en la dirección, en el sentido contrario a la normal. ¿Ok? Entonces ahí tengo planteadas mis dos ecuaciones. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a despejar fuerza de fricción y la fuerza normal. Me queda que la fuerza de fricción, si esto que está restando lo paso para acá, pasa sumando. Entonces la fuerza de fricción es igual a la componente tangencial del peso. Y la misma razón, la fuerza normal es igual a la componente normal del peso. Entonces ahí tendría mis dos ecuaciones despejadas. Pero tanto la componente tangencial como la componente normal del peso, yo tengo una equivalencia que son o que dependen del peso original, que es lo que me darían originalmente. Entonces voy a cambiar la fuerza de fricción. Bueno, aparte, aquí también voy a hacer un cambio. La fuerza de fricción se relaciona con la fuerza normal. La fuerza de fricción tiene la siguiente relación. La fuerza de fricción es igual al al coeficiente, de fricción estática multiplicado por la normal. Entonces, en lugar de escribir fuerza de fricción, voy a escribir esto. Coeficiente multiplicado por la normal es igual a la componente tangencial del peso, pero la componente tangencial es igual al peso original multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, W por seno del ángulo. Y en este caso aquí la N, esa no la voy a cambiar, es igual a la componente normal del peso, pero la componente normal del peso es igual al peso original multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces me queda peso original multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir ambas ecuaciones. Es decir, si yo tengo dos igualdades, aquí tengo una igualdad, vamos a llamarla igualdad 1, y aquí tengo otra igualdad, sería la igualdad 2. Entonces, si yo divido dos cosas que son iguales en ambos lados, voy a llegar a otra igualdad. Por ejemplo, si yo tengo 5 al cuadrado, esto es igual a 25. Entonces, si yo divido esto entre 5, si yo divido esto, por ejemplo, otro número entre 10, así. O sea, aquí tengo mis dos ecuaciones. 5 al cuadrado es igual a 25. Esta sería mi primera igualdad. Y 10, pues es igual a 10. O si le quiero poner, por ejemplo, 2 por 5, para que no sea una igualdad tan obvia. Entonces 10 es igual a 2 por 5. Vamos a escribirlo aquí bonito. 2 por 5. Entonces, aquí arriba tengo mi primera igualdad. 5 al cuadrado es 25. Y 10 es igual a 2 por 5. Entonces, ahí tengo mis dos ecuaciones. Si yo divido estas dos ecuaciones, que ambas son verdaderas, voy a llegar a otra ecuación verdadera. Por ejemplo, aquí 5 al cuadrado entre 10, pues si yo desarrollo 5 al cuadrado, esto es 25, 25 entre 10, sería una fracción que se puede simplificar,
la quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 10 es 2. Y aquí de la misma manera, si yo divido 25, aquí por ejemplo 2 por 5, voy a descomponer el 25 en 5 por 5. 5 por 5, 2 por 5, cancelo un 5 con un 5 y me queda 5 medios. Entonces llego a una igualdad válida. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Voy a dividir esto entre esto otro de acá. Vemos que tengo la normal, la fuerza normal en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Se me cancelan y me queda entonces que el coeficiente de fricción estática es igual a ¿qué cosa? Veo que tengo el peso arriba, el peso abajo y me queda una división de seno entre coseno. Esto es algo muy común, que tengamos esta división, seno entre coseno. Es otra relación trigonométrica que viene siendo la tangente del ángulo. Entonces, era lo que habíamos dicho al inicio del video. El coeficiente de fricción estática es igual a la tangente del ángulo. Entonces, aquí lo teníamos establecido y pues de hecho ya lo calculamos. Quiere decir entonces que ese coeficiente tiene que ser de 0.84. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio 4.24. Bueno, espero que el ejercicio te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.